Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo número 11. Vamos a leer de los versículos 28 al 36, 35, 28 al 35. Evangelio según San Juan, capítulo número 11, versículo número 28. Dice la palabra del Señor: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde María le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cuánto le amaba. Amén. Hasta ahí, al 36. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Por favor, somos necesitados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema es: y Jesús lloró. Y Jesús lloró. En el contexto está la muerte de Lázaro, desde el momento en el capítulo, siempre en este capítulo 11, en el verso 1, cuando es llevada una noticia al Señor que estaba en otro lugar, de que Lázaro había enfermado. El Señor permaneció un tiempo más en ese lugar antes de trasladarse, y ya cuando el Señor se traslada, Lázaro ha muerto. Ahí se ven algunas cosas en donde el Señor espera el tiempo, da una enseñanza a sus discípulos. Hay un discípulo que no quiere ir porque ya ha comenzado la persecución y ya están tratando de preparar cómo atrapar al Señor, cómo ponerlo prisionero y cómo matarle. Entonces ahí aparece en escena uno de los discípulos, Tomás, que no quiere ir. Y cuando al final asienta ir con todo el grupo, él va diciendo que van a morir. Entonces el Señor llega y habla primeramente con Marta, que es la hermana mayor. Marta, María, y son dos hermanas, y Lázaro. Y le habla a Marta y le dice que ya su hermano ha muerto. Y tienen una conversación con él. Luego Marta regresa, siempre en la aldea, regresa a la casa y en secreto le dice a María que el Señor está ya en la ciudad. Y María entonces sale corriendo. Entonces todos se asustan al verla correr y la siguen, judíos que habían llegado ahí a acompañarle. Se van con ella siguiéndole, y es cuando ella llega delante del Señor. El verso 28 dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí.
verso 32 dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Amén. Aquí quiero comenzar ya con este contexto en donde sabemos que ya está muerto Lázaro, ya Marta encontró al Señor, María ya encontró al Señor y María al verle dice, se postró a sus pies y quiero comenzar con esta parte de los 2 o 3 puntos que vamos a desarrollar o ver. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies y eso me llamaba la atención. Y estudiando la porción y aquellos que conocen un poco de parte de Marta, de María y de Lázaro, se dan cuenta que no es cosa rara que María haga esto. María no es para nosotros difícil pensar que es la posición que habitualmente ella usaba a los pies del Señor. Ella lo había hecho anteriormente cuando aprendía a los pies del Señor y quizás un día se sentó para que el Señor le enseñara ahí en la casa de ella, se sentaba a sus pies María y recibió mucha doctrina, quizás incluso en algún momento el Señor habló de la resurrección, porque ellas tenían un concepto de la resurrección, ¿verdad? Pero como todos nosotros que a veces no aprendemos todo, ¿verdad? Agarramos una parte y con esa nos quedamos. Entonces el maestro le había enseñado acerca de que él era la resurrección y la vida, lo menciona luego acá, pero tenían una convicción y tenían un conocimiento acerca de la resurrección, pero ella rápidamente se postró a sus pies. También lo hace más adelante cuando unge al Señor con un perfume. Unge los pies del Señor y nuevamente la vemos postrada a los pies del Señor. La palabra que se ocupa para se postró a sus pies es pipto, P-I-P-T-O, tildada la O, pipto. Esa es una variación de otra palabra que es peto, así como P-E-T-O, peto. Pero esta palabra en sí significa aligerarse y caer. Eso significa. Y literalmente o figurativamente se traduce como postrarse, también derrumbarse. Se usa mucho en el griego como derrumbarse. Eso es caer impetuosamente, de inmediato caer. Y esa acción me llamaba mucho la atención porque, como les decía, para María era fácil hacerlo. Cuando usted hace un ejercicio y lo practica ese ejercicio, para usted es fácil. Cuando usted está acostumbrado a orar de rodillas, usted no tiene problemas en arrodillarse y orar. Sus rodillas se vuelven resistentes, sus rodillas se encallan y su cuerpo se habitúa a esa posición. Aquellos que no estamos habituados a arrodillarnos, nos duele todo, se nos duerme un pie, se nos duerme el otro pie, se nos duermen los dos pies, apoyamos con los hombros y después nos duelen los hombros, los brazos, nos duelen las articulaciones porque estamos tratando de sostener los pies que no están acostumbrados a estar de rodillas con la demás parte del cuerpo. Usamos algo para apoyarnos. Si no ocupamos algo para apoyarnos y nos arrodillamos doblándonos hacia atrás, se nos duermen las piernas y es incómodo, o sea, estamos más pendientes de nuestra posición del cuerpo que de la oración que estamos realizando, y es justamente porque no practicamos ese ejercicio. Si usted trata de hacer un ejercicio que nunca ha hecho, por ejemplo, yo me pongo a hacer abdominales, ¿verdad? Que ahora las tengo, pero en potencia, ahí acumuladas las abdominales, ¿verdad? No están así bien definidas, pero ahí se ven más o menos que están en una bolsa completamente. Me pongo a hacer ejercicio, como no estoy habituado a ese ejercicio, entonces me va a doler, me va a costar mucho poder realizarlo. Pero si hago uso frecuente del ejercicio, me va a ser más fácil y no va a significar para mí un sacrificio en el sentido del esfuerzo que pueda hacer, porque estoy habituado.
María estaba habituada a buscar al Señor y postrarse. Ella estaba muy habituada a esto y entonces ella puede fácilmente pasar a la adoración, a la atención para el aprendizaje, a la adoración cuando unge los pies del Señor o incluso a la petición. Pero es frecuente. Entonces no era extraño para el Señor Jesús recibir a María de esa manera o que María recibiera de esa manera al Señor, y no era extraño que ella estuviera ahí siempre de esa forma. ¿Qué con esto? Bueno, que en los días tranquilos, cuando ella escuchaba al Señor, que estaba en esta posición, ella podía pasar fácilmente a los días de adoración o a los momentos de adoración, pero ahora que ella tiene una necesidad, algo que es frecuente para ella, lo puede realizar con facilidad delante del Señor. Pedirle al Señor entonces no es extraño para ella. Postrarse a sus pies no es extraño. Y no debería de ser extraño para todos nosotros los creyentes, que confesamos un amor por el Señor. María confesaba un amor grande por el Señor, y el Señor confiesa, y también los discípulos a través de los evangelios comentan ellos o escriben ellos el amor que el Señor tenía por esa familia en especial, por Lázaro, por Marta y por María. Pero ese amor que vemos acá es el resultado de una comunión. No podemos llegar a postrarnos a los pies de un extraño. Usted no puede llegar a solicitarle ayuda a un extraño. Usted no puede, ¿verdad? Ni debe. Pero no puede porque no existe esa comunión, esa comunicación o esa facilidad de la relación íntima que surge o es el resultado del amor que usted puede practicar con alguien. Así que María definitivamente recibe el consuelo de parte del Señor en ese momento de angustia, en ese momento de prueba, ¿verdad? Que en ese momento de dificultad que tanto necesita del Señor. Eso nos debe hacer meditar a todos nosotros de que en el Señor nosotros podemos refugiarnos y postrarnos al Señor, que esa es la mejor posición para nosotros, que es la mejor manera de buscar al Señor, postrándonos delante del Señor. Y que en los momentos de dificultad nosotros podemos fácilmente estar ahí para que el Señor nos hable. O en este caso en especial, para que ella pueda expresar lo que siente, lo que había en su corazón. No es malo expresarle lo que uno siente al Señor, tal como uno lo siente. Eso no es pecado. Es cierto que hemos sido enseñados de que hay cierta autoridad y cierto respeto con el Señor. Pero estoy hablando cuando estamos en el rol o en la función nosotros de hijos. Hemos aprendido que cuando usted es niño, usted no tiene restricción para entrar al cuarto de sus padres. Y usted no tiene restricciones para importunar a su papá o a su mamá cuando usted tiene una necesidad. Y no le han enseñado un protocolo de cómo comportarse y de cómo debe ir a donde su papá. No es el hecho de pasar una petición o pedir un permiso para que ahí la muchacha se lo pasen y lo dejen entrar. No, no, no. Usted va a entrar. Usted va a entrar porque usted tiene necesidad y usted tiene la confianza y usted está bajo una relación tal que usted puede hacerlo con esa libertad. Y eso el Señor lo había venido enseñando allá por el capítulo 6, capítulo 7 de Mateo, cuando enseña cómo orar, cuando enseña la libertad que tenemos. Hace poco nos dieron una enseñanza muy preciosa, hermano Carlos, acerca de cómo pedir. En ese sentido, en la oración, ¿verdad? Cómo pedirle al Señor significa qué confianza nosotros tenemos para con Él. Y usted debe de tener plena confianza en el Señor, de pedirle. No nos debe de dar pena de cómo pedirle al Señor. Que otra cosa es que nos lo conceda, ¿verdad?
Pero no es el hecho de que el Señor, aquí lo voy a tener retenido, esa petición. No, se trata de los tiempos, que nosotros tenemos tiempos y Dios tiene su tiempo o el tiempo. Y las cosas son dadas en el tiempo de Dios porque es cuando conviene. Nosotros a veces adelantamos esos tiempos cuando sabemos que hacia dónde va encaminada la voluntad de Dios, pero cuando nosotros metemos la mano, entonces nosotros arruinamos los tiempos. Y entonces es que nosotros padecemos o tenemos que recibir ciertos tratos o cargar situaciones difíciles a las que nosotros nos metimos justamente por no respetar los tiempos de Dios. Pero no significa de que Dios no esté atento a escuchar nuestra necesidad y darnos respuestas. Ejemplo, Jacob iba a ser no era el primogénito, pero iba a ser el que iba a recibir la bendición de la primogenitura. Su madre lo sabía. Pero ellos armaron de tal forma que adelantaron el tiempo de Dios. Y ellos al final lograron la bendición de parte del papá de Isaac para la primogenitura en Jacob, pero no era el tiempo de Dios. ¿Qué ocasionó esto o qué propició esto? Propició entonces una discusión casi de muerte entre dos hermanos y una separación familiar por muchos años, porque tuvo que huir Jacob y regresar ya maduro, transformado, tratado, y eso es lo peor, ¿verdad? Que tuvo que ser tratado y por no haber esperado el tiempo de Dios. Quizás el trato hubiese sido diferente, porque no es lo mismo 10 días que 40 días, y no es lo mismo 40 días que 40 años. Entonces Dios había hecho esto, también lo vemos en Abraham y Sarai, cuando desean un hijo, o les es prometido un hijo. Y entonces vienen ellos y adelantan los tiempos. Entonces generan un problema familiar justamente por no esperar el tiempo de Dios. Dios lo había prometido. Entonces, en este momento, antes de que se cumplan los tiempos de Dios, María se acerca y se postra a sus pies. Y le dice, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces, abre su corazón y expresa lo que hay ahí adentro. Se ve que tiene una confianza para poderlo hacer, porque le dice, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Sin duda, durante la enfermedad de Lázaro, las dos hermanas habían repetido una y otra vez ese sentimiento de espera en el Señor. Pero como no llegó el Señor cuando ellas querían que llegara, o cuando ellas esperaban que llegara, entonces no era de extrañar que ahora María, así como lo había expresado su hermana Marta, se encontrara con el Señor, y ambas, que habían depositado toda su confianza en el Señor, expresaran ahora, ¿verdad?, lo tarde que era que el Señor llegara cuando ya estaba muerto y no cuando estaba enfermo. Ambas habían tenido confianza, ambas habían esperado, ambas sabían que la presencia del Señor salvaría la vida de su hermano antes de morir, y muy probablemente ambas se habían sentido amargamente decepcionadas cuando el Señor no acudió. Así que tenían la necesidad de expresar su dolor con toda franqueza delante del Señor. El Señor no toma como una malcriadeza esto. El Señor no toma nuestras palabras porque tenemos una mente finita, tenemos limitantes a nuestros sentidos y no sabemos todo el plan de Dios. Nosotros juzgamos, nosotros no somos objetivos en este sentido, sino que somos subjetivos, porque la objetividad estaría basada en toda la parte espiritual que desconocemos.
Por eso el criado de Eliseo no podía ver un ejército alrededor. Y el otro expresaba una confianza de que sí estaban protegidos. Pero para él no era necesario que se pusieran visibles las huestes protectoras que Dios tenía para ellos. Porque tenía un sentido espiritual que amparaba esto. Entonces, no podemos ser objetivos en ese sentido porque no somos espirituales. Marta, María no eran espirituales y en ese momento existe en ellas esa frustración de que pudo haber venido 2 días antes el Señor, 3 días antes, encontrar con vida a su hermano y haber podido ayudarle. Así que ahora, con toda esa franqueza, ella está ahí delante de Dios, a los pies del Señor, y el Señor Jesús la ve. Entonces, al verla llorando, porque está llorando, y también ve a los judíos que la acompañan también llorando, dice la Escritura que se estremeció en espíritu y se conmovió. Amén. Ese es un momento profundamente conmovedor en el Señor. Como les decía, Él amaba a esta familia, a estos hermanos los amaba. Pero no había podido Él hacer lo que ellos esperaban. Ellas esperaban por Él. Porque tenía unos planes que eran superiores, que estaban sujetos a la voluntad del Padre, no a la voluntad de María y de Marta, sino que a la voluntad del Padre. Así que ella seguía sufriendo ahí, ellas seguían sufriendo porque consideraban una pérdida definitiva a su hermano, pero el Señor entendía perfectamente este dolor y lo compartía con ellas. En lo más profundo de su ser, Juan dice que al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Amén. Se conmovió el Señor. Mire qué tremendo eso. A pesar de la confianza que ellas habían depositado en el Señor, a pesar de los acontecimientos, duro acontecimiento, la muerte de su hermano, un ser querido, su protector, su ayudador quizás, el cabeza de hogar que había muerto, ellas no entendían el tiempo de Dios y era necesario que el Señor pudiese hacer algo con ellas. Pero el Señor no llegaba únicamente a decirles que era necesario esperar todo ese tiempo, sino que Él primeramente se conmueve con ellos y se conmueve por la muerte de Lázaro. El conmoverse del Señor, que es una expresión en griego que es muy fuerte, que implica también indignación, disgusto, enojo, también eso significa. No quiere decir, eso es el significado de la palabra, no quiere decir que el Señor Jesús sintió eso, pero es una palabra muy fuerte. El dolor que el Señor sintió acá por la pérdida de su amigo Lázaro, se mezclaba también con sentimientos, fíjese bien, que son más profundos, y es un rechazo a la condición de Lázaro en ese momento. Putrefacto. Amén. Si nosotros vamos a hablar de indignación, porque no sabemos, pero si lo queremos ver humanamente, después de haber creado al hombre en un estado de perfección, después de haberle dado un señorío al hombre, y que el hombre le fallara al Señor y perdiera esa calidad de vida como ser creado por Dios, en donde el plan de Dios estuvo allí en el concepto de Adán, en la vida de Adán, en la forma de Adán, y ahora ver una putrefacción en una tumba, algo que la misma hermana expresa y ya hiede, porque es de 4 días, ver la condición de donde
debería haber estado el hombre y a donde había llegado el hombre irremediablemente todos, la muerte, porque por el pecado entró la muerte al hombre. Entonces, eso definitivamente puede llevar a cierto dolor y a cierta indignación a nuestras vidas. Para que lo podamos entender, cuando vemos el resultado o la desgracia en uno de nuestros hijos, y no es lo que nosotros planeamos, no es lo que nosotros queríamos para él, como padre decimos, esa rabia o ese malestar, ese enojo que nosotros podemos sentir porque lo educamos, porque lo preparamos, porque invertimos, no por el hecho de que invertimos y estábamos esperando algo, sino que el hecho de que dimos todo lo mejor de nosotros para que nuestro hijo tuviera un ambiente adecuado, para que nuestro hijo creciera en un ambiente adecuado, diera los frutos que nosotros esperábamos y no que hiciera, porque no confundamos, no es que queramos que querramos que haga lo que nosotros queremos, sino que preparamos algo para que él, cuando tome decisión, cuando tenga la madurez para tomar decisiones, tome las decisiones correctas. Pero al no darse una situación de esta, somos conmovidos. Somos conmovidos como padres cuando vemos que uno de nuestros hijos, y se vuelve una cruz para una mamá, para un papá, se vuelve una cruz, una eterna cruz. Eterna porque todo el tiempo que estemos ahí nos va a pesar ver los resultados de un hijo que no pudimos educar o que por su necedad está en esa situación. Entonces eso estremece porque no es lo que nosotros esperamos. Y definitivamente Dios no esperaba de eso del hombre, no de Lázaro en sí, sino que del hombre en general como humanidad. No esperaba eso. Esperaba que el hombre estuviera en un señorío. Yo creo que adrede me le dan volumen para despertar a muchos. Y yo no le voy a hablar por nombre porque entonces lo más probable es que el Señor sintió indignación al ver los estragos que había hecho el pecado en el hombre, retratados en ese momento en Lázaro, que pudo haber sido cualquiera, en ese retrato, ¿verdad?, del pecado que le ha causado al ser humano. No debemos de olvidar que la enfermedad, la muerte y todas las demás desgracias que vemos a nuestro alrededor son ese resultado, son secuelas del pecado, ¿verdad? Ahí son los daños laterales y colaterales que han entrado en el hombre a causa de eso. En esas emociones, ¿verdad?, que el Señor experimentó, no había ningún tipo de malestar como puede ocurrir en nosotros con frecuencia, ¿no?, sino que era capaz de experimentar todos nuestros sentimientos y todas nuestras emociones, pero sin llegar nunca a pecar el Señor. Conmoverse el Señor es porque entendía cuál era nuestra situación. Conmoverse el Señor es porque se compadece de nuestra miseria. Conmoverse el Señor, si bien es cierto, es algo humano Él como Jesús como tal, pero nos habla de algo que está en Dios también. Y eso es una garantía para todos nosotros de que Dios se conmueve ante nuestro dolor, ante nuestra necesidad. Y no estamos hablando de que el Señor no solo hay un compadecimiento, sino que también estamos hablando de que en ese conmoverse del Señor va rápidamente ligado a ver cómo nos ayuda.
porque en este contexto hay una ayuda de parte de Dios acá. Por eso rápidamente él le dice, ¿y dónde le pusiste? Los vio llorar. Vio llorar. Y es tremendo ver llorar a alguien así. Ver llorar a María, impotente. Saber que ya no va a estar a su hermano que tanto amaba, ya no va a estar ahí. Llorar al sentirse débil. Llorar al sentirse maniatada, impotente, les decía, de no poder resolver. No hay resolución de parte de nosotros. Pero al buscar al Señor y al estar con el Señor, cada uno de nosotros, logramos la atención de Dios. Y eso es importante. Porque al lograr la atención de Dios vimos y vemos que nuestro Señor Jesús se conmueve, pero al conmoverse rápidamente pregunta, ¿y dónde? Pregunta, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron entonces, Señor, ven y ve. Amén. Entonces, en esos momentos, el interés del Señor era localizar el sepulcro para comenzar a mostrar su poder, ¿verdad?, de parte de Dios, un poder divino sobre la muerte, vencer sobre la muerte, que era algo que no podía el hombre. Y entonces él va y pregunta, y por esta razón era necesario ir a la tumba. Él pide ir a la tumba. ¿Qué podía haber ahí? No había más que restos mortales de su amigo Lázaro en estado de descomposición. El hombre, la obra maestra del Dios creador, aquí lo vemos entonces en el estado más bajo, ¿verdad? No porque Dios se hubiese equivocado, no porque Dios hubiese hecho algo malo, sino que era el resultado de las decisiones del hombre. Esa imperfección contra la perfección de Dios, esa imperfección contra el pensamiento de Dios, porque el pensamiento original de Dios, esas manos creadoras habían sido para hacer algo perfecto, que estuviese en un señorío y en un crecimiento y en una multiplicación diferente a la que en este momento nos encontramos como en el hombre. ¿Qué había ahí? Nada, no había ni esperanzas. Job, capítulo 1, verso 21, expresó, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Era una realidad. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Expresa no solamente la condición del hombre, sino que aparece también la reflexión en Job de que Dios es bendito aunque Él haya quitado, porque es el resultado de la herencia del pecado de Adán la que nos tiene en esta condición. Amén. Entonces quizás por esta misma razón el Señor quería ir a ver, quería ir allí para, sobre ese fondo negro, por esa oscuridad de cueva donde lo habían puesto, ante esa ya desesperanza que se encontraba ahí, resplandeciera con mayor nitidez la gracia de Dios a través del milagro que iba a acontecer bajo la voluntad de Dios. Y el Señor llega allí y en el verso 35 dice, Jesús lloró. Y Jesús lloró. Cuando nuestro Señor Jesús llegó al sepulcro acompañado de las hermanas de Lázaro y de los que estaban ahí apenados por la muerte de un vecino o de un amigo,
se identifica con el sufrimiento humano y llora. Detrás del corazón quebrantado de las hermanas, el Señor también tuvo un profundo gemido. Y ese dolor producido por el pecado del hombre. También, como más tarde lo escribe el apóstol Pablo, sabemos que la creación gime, dijo el apóstol Pablo, gime por la restauración, por el cambio, por la transformación. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 8 y verso 22. Ese gemido silencioso de la naturaleza, de la creación, se extiende por todas partes y es un gemido también de Dios por la restauración del hombre. El Señor no era indiferente al sufrimiento. Él comparte el dolor. Y aquí tenemos esa expresión fotografiada por Juan, en donde dice, Jesús lloró. Juan lo vio. No eran las lágrimas de un llorador así profesional. No eran las lágrimas tampoco de aquellos que lloran por todo, de los sentimentales, sino que eran las lágrimas de alguien que podía identificarse. Eran las lágrimas del Hijo de Dios, genuinas, porque uno siente en lo humano, imagínense, uno siente el amor de alguien, uno puede percibir el amor, el cariño, el aprecio de alguien, y sabe cuando lo acompañan a uno, cuando hay una pérdida de un ser querido, lo acompañan a uno y a veces no es necesario que nos digan nada. El hecho de que estén con nosotros, pero uno sabe cuando hay un dolor interno, quizás no porque se conozca a la persona que ha muerto, sino que lo que causa en el que ha quedado vivo, al que uno ama, y verlo en ese sufrimiento y verlo en ese dolor es que uno se conmueve por esa persona y puede uno llorar. No necesariamente conoce al que ha muerto, pero la persona, o no ha convivido con él, pero la persona que está allí, en este caso María, en este caso Marta, que lloran por su hermano, en este caso el Señor Jesús conocía a Lázaro, compartió con él, convivió con él, pero causa ese dolor. Así que el Señor no era indiferente a todo este sufrimiento. Jesús lloró. Y es importante que tengamos presente nosotros que el Señor lloró. Porque tenemos un Dios que manifiesta amor. Porque eso es llorar por amor. No es un ídolo. Y no es un Dios de las mitologías que no expresaban amor, que no expresaban sentimientos en algunas mitologías, sino que estamos viendo a un Dios que se conmueve. Y al ver esa naturaleza en Jesús, hombre, vemos que Dios es conmovido porque Jesús representa a Dios. Hay en él un dolor que tiene consecuencias en el mismo hombre, al punto de llorar en este caso. Dios no es insensible ni permanece indiferente a este dolor humano, sino que se identifica con el dolor humano. No es la única vez que el Señor lloró, aunque es la única vez que lloró por un hombre, por Lázaro así. En otra ocasión, Él llora por Jerusalén, por lo que le va a acontecer a Jerusalén cuando ha despreciado y cuando ha matado a sus profetas y a los que le son enviados. Al saber cuál va a ser el resultado del pecado, de la necedad, de la maldad. Usted sabe, cuando ve a alguien que va en ese camino, usted sabe hacia dónde se va a dirigir. Y en este caso el Señor llora por Jerusalén porque ama esa ciudad, una ciudad santa, una ciudad dedicada por David a Dios,
una ciudad en donde se había establecido un templo, en donde se había buscado de la presencia de Dios, en donde Dios había depositado en un pueblo, en una nación, su amor, su confianza y un modelo para que fuese diferente. Mas sin embargo no se dio. Una y otra vez en la historia vemos la desobediencia de un pueblo y entonces vemos las consecuencias de eso y el Señor llora por él. También llora el Señor en el Getsemaní. Llora por los pecadores. En todas estas ocasiones sus lágrimas tenían que ver con el pecado de los hombres y las consecuencias. No podemos decir injustamente que el Señor no es sensible a nuestras desgracias, pero tampoco podemos echarle las culpas de nuestras desgracias al Señor. Eso tiene un resultado. Lázaro era un resultado. La expresión y lloró en el verbo griego usado aquí indica que es un lloro en silencio, es un gemir, es llorar en silencio, es gemir. No es visto por los demás, sino por aquellos que se le acercaron y posiblemente Juan estaba allí. Por eso lo ve llorar. No es se ha fijado que unas que hacen un gran relajo, ¿verdad? Ya que hasta las tienen que con hierbas y alcohol las ponen en el pecho y casi se tiran a la tumba. No es eso, ¿verdad? No es eso. Ese es un show. Eso es un show. El que amó y hizo su parte está confiado. Llora porque es humano. Pero no hace ese escándalo. Y el Señor acá lamenta y llora, gime, porque es un dolor profundo. Y esto es impresionante, saber que hay un Dios gimiendo en silencio por un humano o por la humanidad. Eso es tremendo. Pero los cristianos, lejos de ver el hecho de que Dios sea susceptible al dolor, ¿verdad?, como una debilidad, creemos que esto es un atributo que exalta la naturaleza divina. Es un atributo de Dios. ¿Cómo podemos decir que sentir compasión o dolor por el sufrimiento humano puede ser un defecto o una debilidad? No, no es eso. Más bien, creemos que es la disposición de Dios que ha mostrado Él para identificarse con el ser humano. Por estas razones, los que adoramos al Señor nos sentimos atraídos por Él, porque expresa un sentimiento Dios invisible, pero nosotros lo podemos sentir. Amén. Por eso es que muchos de nosotros fuimos atraídos por el Señor. En esa conversión tan preciosa pudimos amar a Dios, llegar al convencimiento de que Dios nos quería salvar y poder confesar una oración de salvación al entender de alguna manera, déjenme decirlo así, en nuestro escaso conocimiento de Dios, en nuestro escaso conocimiento de la palabra de Dios, de la persona de Dios, pudimos en algún momento entender que Él nos podía amar. Y eso nos hizo a nosotros buscar de Dios. Y ahora que le hemos encontrado, sabemos que Dios nos ama, lo vemos a nuestro alrededor en todo lo que nos acontece de parte de Dios, podemos sentir que Él nos ama. Y por eso aún nosotros como hombres podemos sentir el amor de Dios. Y digo aún de nosotros como hombres porque nos es más difícil a nosotros la expresión, el decir que amar o sentirnos amados, como que nos cuesta un poquito más. Y eso es culpa de ustedes, mujeres. Sí, sí, no de la esposa ni de la, sino que de las madres, ¿verdad? Porque cuando uno estaba chiquito le decían, sea hombre, ¿verdad?, no llores. Los hombres no deben, así, los hombres no deben llorarle. Y si había machacado el dedo uno con una piedra o como le había pegado a la pelota, dolía. Entonces,
Vemos esa adoración y ese sentimiento de atracción que nosotros tenemos por Dios. Justamente, nuestro Señor Jesucristo estuvo en contacto acá con ellos. ¿Y qué persona ha de haber sido el Señor, ¿verdad?, para poderlo llegar a amar? Los niños lo amaban, las mujeres lo amaban, los hombres le seguían y lo amaban. Habían hombres que estaban allí dispuestos en algún momento dado en su naturaleza a dar la vida por él. Muy precioso, pero significa que era alguien que se identificaba con ellos. Y dice la Escritura en Isaías 53:3. Si usted búsquelo en su Biblia para que no se me duerma, por favor. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Subraya ahí, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces el Señor Jesús, porque está hablando de nuestro Señor Jesús aquí, la porción, era alguien que podía entendernos. Mire, si usted se ha machacado el dedo con un martillo, usted puede entender a alguien que se machaque el dedo con un martillo, ¿sí o no? Entonces ahí se vuelve usted experimentado en dolores, de alguna manera. Entonces, en Isaías, también en el capítulo 63 y versículo número 9, más adelantito, dice la porción: en toda angustia de ellos, él fue angustiado. O sea, todo lo que usted experimente de angustia, en toda angustia de nosotros, el Señor ha sido angustiado. Si usted se duele, el Señor se duele. Si usted sufre, el Señor sufre. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Amén. Mire qué preciosa la porción. Entonces, el Señor es una persona, en el caso del Señor Jesús, una persona capaz de entender al hombre. Hombre y mujer, ¿verdad? Ahí se cumplen perfectamente estas profecías de parte del Señor en la vida de él. Él sabía que dentro de poco él podía orar, y si el Señor quería, su padre quería, Lázaro se iba a levantar. Pero estaba unido al dolor, al sufrimiento de sus hijas, de Marta y de María, en ese momento en que a ellas no se les podía explicar que era un acontecimiento que el Señor había permitido, Dios Padre había permitido. Había dolor ahí, había dolor. Como en cualquiera de nosotros en algún momento dado, en donde no aceptamos explicación de nada, que va a haber solución a algo, pero en ese momento, justo en ese momento, se nos parte el corazón y estamos llorando. Solo alguien, les decía, que ha experimentado ese dolor puede congraciarse, puede sentir, puede identificarse con nosotros. Mientras no. Si es un extraño, ¿verdad? Ah, pobrecito, es lo más que podemos decir, ¿verdad? Y me llamaba la atención de que aún en nosotros, como hombres, a veces en la pareja, no sé por qué, nos molesta cuando se queja la esposa. No sé por qué, no tengo la fórmula, no lo sé, pero me he dado cuenta de que cuando la mujer se queja, a nosotros nos molesta, nos irrita. He meditado en eso y meditaba hoy en la madrugada eso y digo, quizás es la frustración de no poderle ayudar. Déjenme dejarlo ahí.
Porque cuando nosotros nos golpeamos, cuando nosotros nos duele algo, cuando nosotros queremos toda la atención del mundo en el sentido de, haceme tal cosa, tráeme un té, haceme algo, haceme allá, poneme aquí, poneme allá, untame de eso por ahí. Pero la mujer anda con el dolor y tiene que terminar sus quehaceres. Y cuando llega allí donde nosotros y nos dice, fíjate que me duele, ay vos, ya hubieras ido al doctor. Tómate algo para que ya no te duela. Ahí sí que no estamos experimentados en dolores nosotros. No estamos experimentados, no sé por qué. Y no sé por qué lo dije, porque está fuera del contexto de lo que estaba hablando también. De hecho, este pasaje nos revela, eso es algo distinto, fíjese, ¿verdad? Alguien que se está orando. Este pasaje nos revela como pocos el lado más profundo y humano de parte de nuestro Señor Jesús. Aquí lo vemos pasando una dolorosa experiencia al Señor. Y qué rico para nosotros, como hijos de Dios, sentirnos que ahí va a estar nuestro apoyo. Para nosotros los hombres, saber que ahí nos va a echar el brazo, ¿verdad? Y nos va a ayudar. Como mujeres, sentirse que las va a apapachar el Señor, ¿verdad? Sentir que hay palabras de amor, hay palabras de consuelo, que hay palabras de ayuda, que aquello que nosotros no podemos alcanzar como humanos, entre humanos, hay un Dios que sí lo puede hacer. Hay que lo puede hacer. Que ese momento de nosotros de necesidad, no estamos solos. Que en ese momento de necesidad en donde podemos sentirnos angustiados, tristes, afligidos, en donde sentimos que nos morimos, ahí está Dios. Y ahí está el Señor Jesús. Y definitivamente, Él está allí para ayudarnos en todo. No solo amarnos, no solo comprendernos, sino que sacarnos de esa situación difícil en la que nosotros nos encontramos. Que no haya sido en nuestro tiempo, no se preocupe, hay un tiempo de Dios. Que nosotros lo queríamos ya, para ayer, porque así somos, lastimosamente así somos, como sociedad. Pero Dios tiene un tiempo y que el tiempo de Dios se va a cumplir. Y todo aquello que nosotros, por lo cual nosotros hemos estado llorando y esperando una respuesta de parte de Dios, Dios la va a dar. Dios la dio. Dios se lo mencionó a María y Dios lloró junto con María y Dios se compungió en lo más profundo de su ser por la necesidad de ella y lo concedió. No lo vamos a ver, pero lo concedió. Amén. Para terminar, Hebreos capítulo número 4. Verso 14. Versículos 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¿Qué con esto? Que tenemos libertad. Amén. Tenemos la libertad de buscar al Señor, tenemos la libertad de expresarle lo que nosotros queremos decirle, tenemos la libertad de ser amados por Él. Fíjese qué precioso eso. No necesita usted tratar de enamorar al Señor. Si usted ha ejercitado frecuentemente la comunión con Él, el Señor ya está enamorado de usted. Y Dios se ha enamorado de tal manera de usted
que usted puede sentirlo, puede experimentarlo, y entonces usted tiene toda la confianza, porque cuando usted está enamorado con la persona que está enamorada, usted tiene confianza, se siente bien. Entonces, está de más decirles el amor que el Dios les tiene, pero no está de más decirle que lo deben de buscar siempre, con sus palabras, con la sencillez de sus palabras, o con la torpeza de nuestras palabras, perdone que lo diga así, con la torpeza de nuestras palabras, porque a veces no sabemos cómo expresarnos delante de Dios, pero acérquese. Él no toma en cuenta la palabra, sino que el amor que Él le tiene a ustedes, o nos tiene a todos nosotros. Amén. Que el Señor añada bendición en esta mañana a su palabra. Gracias, Padre Celestial. Que tus hijas y tus hijos puedan correr y postrarse rápidamente en medio de su necesidad delante de ti. Eso no nos avergüenza, Padre, porque expresar nuestros sentimientos a la persona amada, eso no nos da vergüenza. Saber que eres un Dios majestuoso, que tiene un trono y que eres el creador de todo, pero que al mismo tiempo puedes estar hoy, en esta mañana, aquí en este lugar, y abrazarme y consolarme, poder sentir tu presencia, Padre, poder sentir tu amor. Hoy, en medio de mi necesidad, al buscarte, sentir que me amas, Señor, eso llena todo mi ser. Y eso me hace llorar, ya no de dolor, sino que me hace llorar de comprender qué tan grande eres. Postrarme a tus pies, Señor, es el mejor lugar. Postrarme a tus pies, Señor, es la mejor posición, es la mejor decisión. Porque ahí encuentro el consuelo, Señor, ahí encuentro tu caricia, ahí encuentro tu amor, ahí encuentro tu comprensión. Cosas que a veces, Señor, la rutina me roba. Cosas que a veces, Señor, los desacuerdos entre seres queridos nos estropea, Señor. Eso me hace tener libertad y decirte te amo, Señor. Te amo con todo mi corazón. Y siempre, Señor, siempre te voy a pedir y siempre te voy a necesitar, Padre. Bendito sea, Señor. Le invocaré mientras viva. Él es mi fuerza, mi y Él me escuchará. Amo al Señor. Amo al Señor porque escuchó mi voz. Por tanto le invocaré mientras viva. Él es mi fuerza, mi castillo y mi sostén. A
compasivo me restauró, porque Él me ama, me ama, me ama, y yo le amo. Extendió su mano y me tomó, clemente y compasivo me restauró, porque Él me ama, me ama, me ama, y yo le amo. Y yo le